Dios les bendiga grandemente. Sea, ¿no es cierto?, bendecido este día jueves para todos los que van a escuchar esta palabra del Señor. Dios les bendiga sus hogares, sus vidas, ¿no es cierto?, y los ayude cada día a poder seguir adelante. Y la palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que al oír el son de bocina y de flauta y del tamboril y de toda arpa y salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua de oro que habéis hecho? Porque si no lo haréis, hoy mismo seréis echados en medio del horno del fuego, ardiendo. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios ha traído una palabra de fe para nuestras vidas este día jueves, ¿no es cierto? Dios los sea bendiciendo grandemente. Dios te ama grandemente y no importa ese proceso por lo que tú estás pasando, no importa esa prueba, esa dificultad que estás pasando. Muchas veces nosotros nos vemos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio, ¿no es cierto?, del sufrimiento, pero son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor, dice su palabra. De todas ellas la va a ayudar el Señor, de todas ellas te va a librar. Vemos, ¿no es cierto?, la historia del rey Nabucodonosor, que él hizo una estatua de oro y mandó a todos a la admiración de esta estatua de oro, y mandó a llamar a los sátrapas, a los consejeros, a los oidores, a los capitanes, a los gobernadores de la región, ¿no es cierto?, los jueces, a todos los mandó a llamar para que pudieran ver y contemplar esta estatua de oro que había hecho. Y el rey había dado una orden, un edicto, ¿cierto?, que no podía ser revocado, que toda tribu, nación, lengua, al escuchar, ¿no es cierto?, los instrumentos, ¿no es cierto?, de música, se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey había levantado en aquella época. Aleluya, bendito es su palabra. Y venía, ¿no es cierto?, el pregonero anunciando, dice la palabra del Señor, a toda nación, tribus, lengua, que al escuchar, ¿no es cierto?, el son de la bocina, del tamboril, de la zampoña, del salterio, de la flauta y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que habéis hecho, si no se ha echado al horno de fuego ardiendo. Y como era orden del rey, era premiante, no podía ser revocada, tenía que cumplirse. Y habían 3 jóvenes sobre la provincia de Babilonia, que era Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se inclinaban ante el Dios de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor. Ellos no se inclinaban, ¿no es cierto?, ni adoraban a la estatua de oro que el rey había hecho. Y vinieron 3 jóvenes a acusarles maliciosamente, diciendo, ¿no es cierto?, rey, tú has dicho un edicto, una ley, ¿no es cierto?, sobre la provincia, que todo hombre, ¿no es cierto?, al escuchar los instrumentos de música se postre y adoren a la estatua de oro que tú habéis hecho. Y el rey le dijo: así es, pues hay, rey, en la provincia de Babilonia 3 jóvenes, que su nombre es Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se humillan, que ellos no se postran ante tu Dios, oh rey, ni ante la estatua de oro que habéis hecho. Al escuchar esto, Nabucodonosor viene sobre estos jóvenes, ¿no es cierto?, y le dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no que creéis en mi Dios, ni inclináis en la estatua de oro que habéis hecho. Ahora estáis dispuestos a poder inclinar, ¿no es cierto?, ante la estatua de oro que yo habéis hecho. Y estos jóvenes le respondieron:
No es necesario que te respondamos, oh Rey, sobre este asunto, porque mi Dios, a quien continuamente servimos, Él me librará, ¿no es cierto?, del horno de fuego y de tus manos, oh Rey, nos librará. Y al escuchar esto, ¿no es cierto?, el rey Nabucodonosor se llenó de ira, desnudó su rostro contra estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó a hombres vigorosos que lo pudieran atar y echar en el horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante, no podía ser revocada, tenía que cumplirse, como dice la palabra, tenía que ser cumplida. Y el horno de fuego fue calentada 7 veces más de lo acostumbrado, de modo que solamente la llama dio muerte a aquellos hombres que echaron al fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el rey Nabucodonosor se pone a mirar, ¿no es cierto?, el horno de fuego, y cuál era su espanto, que llamó a todo su consejo y les dijo, ¿no es cierto?, ¿no habéis ustedes haber echado 3 hombres dentro del horno de fuego? Y el consejo le dijo, así es, oh rey. ¿Cómo yo pues veo 4 hombres sueltos sin sufrir ningún daño alguno? Y el fuego no les hacía daño, no los quemaba, no quemaba sus cuerpos. Entonces el rey mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y le dijo, oh siervos del Dios Altísimo, salid del horno de fuego. Y fue juntado todo su consejo, todos los oidores, ¿no es cierto?, los sátrapas, todos los principados, todo el consejo del rey, para ver cómo el fuego no le había hecho ningún daño a Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera olor a fuego tenían. El fuego no le había hecho daño a sus ropas, ni siquiera sus cabellos. En sus cuerpos estaban intactos. Entonces engrandeció el rey a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Estos jóvenes fueron jóvenes de valor, jóvenes de fe, que tuvieron que ser probadas la fe grandemente. Ellos tuvieron que pasar un proceso tan grande en su vida, pasar un proceso tan grande donde la fe de estos jóvenes tuvo que ser probada, donde la fidelidad de Dios tuvo que ser probada grandemente. Ellos pasaron por el horno de fuego, pero ellos no tenían miedo. Estos jóvenes eran 3 jóvenes, ¿no es cierto?, que marcaron la diferencia. Ellos, a pesar de las amenazas del rey, a pesar de todo lo que el rey le había dicho, ¿no es cierto?, amenaza de ser echado en el horno de fuego, ellos no tuvieron miedo. Ellos prefirieron adorar a Dios antes que a los hombres. Ellos prefirieron, ¿no es cierto?, no doblar sus rodillas ante cualquier Dios. Ellos se guardaron íntegros sus vidas, sus corazones. Ellos fueron en contra de todo decreto que el rey había hecho. Ellos fueron en contra, ¿no es cierto?, de todo lo que el rey había hecho, de todo decreto, de toda ordenanza, de toda ley que el rey había dicho. Y esto era irrevocable, tenía que ser cumplido. Cuando el rey daba una orden, tenía que ser cumplida, ¿no es cierto? Pero estos 3 jóvenes estaban sobre la provincia de Babilonia y dispusieron en su corazón no contaminarse con lo que hacían los babilónicos. Ellos dispusieron en su corazón guardarse para Dios. Eran jóvenes de fe que se guardaron para Dios, que se guardaron para el Señor. Dios quiere hombres de fe hoy, hombres de valor. Estos jóvenes estaban firmes en sus decisiones, aunque el rey Nabucodonosor les dio una oportunidad más, ¿no es cierto? Y les dijo, ahora estáis dispuestos a que al escuchar todos los instrumentos de música os adoréis, ¿no es cierto?, a la estatua de oro que yo habéis hecho. Pero estos jóvenes se mantuvieron firmes en la fe, y ellos le dijeron que no iban a doblar sus rodillas ante cualquier Dios que no fuera Jehová.
Dios de los ejércitos, ellos no se iban a inclinar, ellos no iban a doblar sus rodillas ante cualquier Dios, ante cualquier Señor, ¿no es cierto? Que no fuera el Dios de Israel, el Santo, el Dios de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él merece toda honra, toda alabanza, toda exaltación, toda oración. Solamente a Él nosotros debemos adorar, solamente a Él nosotros debemos, ¿no es cierto?, seguirle, adorarle, buscarle, humillarnos delante de Él, de su presencia, como lo hicieron estos jóvenes que se mantuvieron firmes a pesar de las amenazas del rey Nabucodonosor, a pesar de todo lo que venía en su contra. Tuvieron que pasar por ese horno de fuego. Muchas veces nosotros también, nuestras vidas tiene que pasar por esos hornos de fuego tan oscuros, esos hornos, ¿no es cierto?, de sufrimiento, de dolor, de angustia, pero Dios te librará. Él estará contigo, te libertará de las manos del cazador, te habrá la victoria en tu vida. No importa ese horno que esté pasando, ese horno oscuro, ese horno de sufrimiento, ese horno de dolor. Quizás has llorado lágrimas de sufrimiento, ¿no es cierto? Pero Dios ha prometido estar contigo. Él no te dejará, no te desamparará, y Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. El que empezó la obra en ti, dice la palabra que la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso créele a Él, créele a este Dios grande, a este Dios poderoso. Dios está buscando hombres que marquen la diferencia, hombres de fe, hombres fieles, hombres que prefieran agradar a Dios antes que a los hombres, hombres. Estos jóvenes prefirieron marcar la diferencia, no postrarse, ¿no es cierto?, ante esta estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Eran hombres de fe, hombres que de valor, hombres que no nadie los sacaba de sus convicciones, que tuvieron que pagar el precio porque su fe fue probada, fue pasada por el oro. Muchas veces nuestra fe es probada en la prueba, en la angustia, ¿no es cierto?, en el dolor, en el sufrimiento. Pero tómate de la mano del Señor, no te sueltes de su mano, porque Él te ayudará a pasar hasta el otro lado. No importa lo que estés pasando, créele al Señor Jesús, Él te librará. Míralo a Él, el blanco perfecto, sobre todas las cosas. Mírale a este Dios grande, este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra, porque para Él no hay nada imposible. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos el poder de Dios, que es el mismo poder, porque Dios no cambia, en Él no hay mudanza, no hay sombra, no hay variación. Dios te puede librar de esa prueba, de ese dolor, de esa aflicción, de ese horno, de ese sufrimiento, donde esté pasando tu vida en esta hora. Aleluya. Quizás te has sentido solo, te has sentido sola, te has sentido que Jehová no está contigo, pero no escuches la voz del enemigo, porque el enemigo quiere poder detenernos, ¿no es cierto?, para que no sigamos avanzando, para que tú te puedas perder, ¿no es cierto?, porque la voluntad de Jehová es poder bendecirte, es ayudarte, es sacarte en victoria en tu vida, ¿no es cierto? Hay uno que te está haciendo la guerra, pero por eso pone tu mirada en el blanco perfecto, pone tu mirada en el Señor Jesús, pone tu mirada en aquel que tiene poder de librarte del horno de fuego, porque para Él no hay nada imposible. Si tú crees en Él, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida, vas a ver la gloria de Dios, aleluya, manifestada en tu hogar, en tus hijos, en lo que tú emprendas, vas a ver la mano del Señor. Si tú crees en Él, vas a ser salvo, tú y tu casa, pero es necesario ser como estos jóvenes que se mantuvieron íntegros, con una fe íntegra, con una fe inquebrantable, creyendo en Jehová. Jehová los libró, ¿lo cierto?, de ese horno de fuego, porque para este Dios grande, ¿qué hay imposible para este Dios grande, este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra? Si tú crees en Él, verás la gloria, vas a ver la gloria, la mano de Dios, porque Dios se sigue obrando, hoy en día sigue
aleluya, obrándose a través, ¿no es cierto?, de sus hijos, de su pueblo. Él sigue operando prodigios, milagros y maravillas, porque adoramos al mismo Dios, que para Él no es nada imposible. Nosotros humanamente, a ojos humanos, vemos las cosas, ¿no es cierto?, y no encontramos respuesta para nuestras vidas. Dios, aleluya, tiene el control de tu vida. No importa por ese desierto, no importa por esa dificultad que estás pasando. Sigue adelante, sigue marchando. No es tiempo de retroceder, es tiempo de mirarlo a Él, el blanco perfecto. Sigue adelante. Quizás Él está en silencio, pero cuando Jehová está en silencio, Él está obrando, Él está trabajando. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos con nuestros ojos humanos, pero empieza a mirar con la mirada espiritual, empieza a mirar con tus ojos espirituales, empieza a agradar a Dios, ¿no es cierto? Empieza a buscar la gloria de Dios sobre tu vida, empieza a entrar, ¿no es cierto?, a la montaña, al monte, ven a la presencia, sube a la cumbre, empieza, ¿no es cierto?, a orar, a buscar el rostro de Dios y su justicia. Empieza a buscarlo a Él, ¿no es cierto? Porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas en tus vidas. Todas las demás cosas serán añadidas a tus vidas. Por eso no temas, que no se turbe tu corazón, que no tengas miedo. Cree en este Dios grande, en este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Él tiene poder de sacarte de ese horno, por donde esté pasando tu vida, de ese horno negro, de esa angustia, de ese dolor, de ese sufrimiento, donde esté pasando tu vida. Quizás se ha levantado contra tu vida, quizás estás pasando por esa prueba tan difícil, ¿no es cierto? Y te has encontrado solo, te has encontrado sola, pero Jehová ha dicho que Él estará contigo, que Él no te dejará, que Él no te desamparará, que Él, aleluya, ha enviado en este tiempo, ¿no es cierto?, el Consolador, el Espíritu Santo, y así como Dios envió su ángel en ese horno de fuego a librar a Sadrach, Mesach y Abednego, Dios también enviará su ángel, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos que le temen y los defiende. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos que le temen. Debemos tener temor de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, ponerlo a Él en primer lugar de nuestras vidas, y Él va a enderezar tus vidas, va a enderezar tus veredas. Él te ayudará hasta poder llegar hasta el final del camino, hasta el final de la meta. No estás solo, no estás solo. ¿Quién es este Dios grande, poderoso, que está contigo? Y si Dios está contigo, ¿quién contra tu vida? Por eso Dios te dice, ¿no es cierto?, clámame a mí hoy y yo te responderé. Por eso hoy Dios te dice que debemos orarle, ¿no es cierto?, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta, ¿no es cierto? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor, y Él te va a exaltar, te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él, aleluya, te sacará en victoria, porque los procesos no son para siempre, no son para matarte, los procesos son para fortalecerte, para levantarte con nueva fuerza, para darte la victoria en tu vida. Este proceso es para bendecirte, es para darte la victoria, no es para matarte, sino que es para que tú puedas seguir adelante, confiando en este Dios grande, en este Dios poderoso. Estos hombres no tuvieron miedo a la muerte, ellos prefirieron entregar su cuerpo, su vida, antes que doblar, ¿no es cierto?, sus rodillas ante cualquier Dios. Aleluya. Nosotros debemos ser como estos jóvenes, preferir, ¿no es cierto?, agradar a Dios antes que a los hombres, porque fue Dios quien te llamó. Él, aleluya, pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Él entregó su vida, derramó su sangre poderosa por amor a ti, por amor a la humanidad, ¿no es cierto? A Él nosotros debemos seguir, a Él solamente debemos mirar. Míralo a Él, el blanco perfecto, y Él te va a sacar de ese horno que estés pasando, de esa situación que estás pasando, de ese horno negro, de ese horno de dolor, porque Él quiere enjuagar tu vida, enjuagar tus lágrimas, tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia. Él quiere ayudarte a poder seguir adelante, porque sola no podemos, pero con Él somos más que vencedores.
solas. Sola no podemos poder seguir adelante, pero con su ayuda, con su Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda, que Él nos bendice para poder seguir adelante. Dios ha traído una palabra de fe para nuestras vidas. Mantente confiando, mantente creyendo en este Dios grande, creador de los cielos, de la tierra. Él te sacará de esa aflicción, de ese horno de fuego. Estos hombres, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que hubieron en su contra, ellos se mantuvieron firmes. Aleluya, su fe fue probada, su fidelidad fue probada grandemente. Tuvieron que pagar ese precio tan grande por servir a este Dios grande y poderoso. Aleluya, quizás que es lo que estás pasando, pero Dios no te dejará, no te desamparará. Él acabará, ¿no es cierto?, la obra que empezó un día en tu vida. Él te ayudará, te fortalecerá, te ayudará a poder seguir adelante, porque con Él todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Aleluya, no estás solo, no estás sola. No mires el problema, no mires ese horno, mira quién está en medio de ese horno y Él te ayudará, te sacará en victoria. No mires el problema, la situación, cuán difícil. Mira quién, aleluya, tiene hoy extendida sus manos para poder levantar tus manos, porque nosotros humanamente le fallamos, nosotros nos caemos, cada día caemos, nos equivocamos, pero Él no falla, Él es fiel y verdadero, Él no falla, Él es el amigo que nunca falla. Él, aleluya, te va a ayudar, te va a bendecir tu vida, te va a fortalecer cada día para que puedas seguir adelante. El Señor ha traído una palabra de fe para tu vida. Míralo a Él, en quien tiene poder de sacarte de ese horno. Él tiene el poder de sacarte de ese sufrimiento. Él tiene el poder de sacarte de ese desierto. Él tiene el poder de sacarte de esa angustia. Él tiene el poder de sacarte de esa soledad. Él tiene el poder. Él quiere llenarte. Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere, aleluya, sacarte en victoria, porque los procesos muchas veces son necesarios, porque Dios va moldeando nuestra vida, va moldeando nuestro corazón, va sacando todo lo que a Él no le gusta. Él con su ayuda, con su Espíritu Santo nos va moldeando, va sacando todo lo que no le gusta de tu vida, de tu corazón. Por eso a Él solamente debemos creer, tener en fe en este Dios grande, en este Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Aleluya. Él te sacará en victoria de ese horno. Él te sacará en victoria de esa situación que estés pasando. Él te sacará en victoria de esa prueba. Mírala, Él, el blanco perfecto. No te desesperes, no te desesperes. Al no ver respuesta, no te desesperes. Mira quién va en medio de ese horno de fuego, porque Él envió su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos. El ángel de Jehová acampa, ¿no es cierto?, alrededor de los hijos que lo temen y le defiende. Aleluya. Jehová te defenderá. Él, aleluya, irá en medio de ti como un poderoso gigante. No importa todos los adversarios que se han levantado contra tu vida, porque por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti, dice la palabra. Él no te dejará, porque no ha visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios tiene el poder, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa situación, de esa angustia, por lo que tú estás pasando en estas horas. Pero créele a este Dios grande, creador de los cielos, de la tierra, porque para Él no hay nada imposible. Lo que nosotros humanamente pensamos imposible, Dios, aleluya, ya tiene la solución. Solamente nos falta tener fe en este Dios grande, creador de los cielos, de la tierra. ¿No es cierto? Dios te va a ayudar hasta llegar hasta el otro lado. No importa esa prueba por la que tú estás pasando, no importa esa situación por la que tú estás pasando. Quizás estás pasando por esos hornos tan negros, te has sentido solo, te has sentido cansada, te has sentido superado, te has sentido superada, pero créele a Dios que Él tiene el control, que te ha dicho: yo estoy aquí, hija, no te he dejado, no te he desamparado, yo tengo el poder de levantarte, de ayudarte, de restaurar tu vida, de restaurar
restaurar tu alma, tu corazón, aleluya, porque si 7 veces cayera el justo, con todo Jehová lo va a recoger, con todo Jehová lo va a levantar, con todo Jehová lo va a ayudar. No importa lo que estés pasando, hija, no importa. Ten fe que Dios, aleluya, tiene el control de esa situación, tiene el control, aleluya, de ese problema, de esa situación que estás pasando. Créele a este Dios grande, creador del cielo y de la tierra. No mires ese horno, mira quién va en medio de ese horno, porque Él ha dicho que va a estar contigo, que enviará su presencia al Consolador que estará contigo y te va a libertar, va a romper las cadenas para que puedas seguir adelante. Sadrach, Mesach y Abednego fueron rotas esas cadenas, todas las ataduras en el fuego, en este proceso. Dios también, ¿no es cierto?, va a romper esas cadenas. Él te va a sacar esas ataduras para que puedas seguir adelante buscando su rostro, buscando su presencia. Aleluya, porque nosotros con Él somos más que vencedoras. Con Él lo tenemos todo. Él es el que llena nuestras vidas, el que, aleluya, quiere llenarte de ese aceite. Él quiere llenarte, ¿no es cierto?, de su presencia. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Él quiere llenarte para que puedas levantarte con nueva fuerza, para que sigas adelante, ¿no es cierto?, porque Él te llamó a este camino. Eres preciosa, eres hermoso para Él, eres hermoso, eres precioso para Él. No le escuches la voz del desaliento, escucha la voz del Dios que hoy te dice: yo estoy contigo, y aún en medio de ese horno de fuego, de sufrimiento, de dolor, yo estoy contigo y te daré la respuesta, te daré ese milagro, me manifestaré en tu vida, porque Él tiene el control de ayudarte, porque para Él no hay nada imposible. Él te dará la paz, Él te sacará todo sufrimiento, enjuagará todas tus lágrimas, todo sufrimiento, todo dolor de tu vida, porque Él tiene el control, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Por eso no temáis, sino que sigue adelante, sigue marchando, sigue creyendo en este Dios grande, creador de los cielos, de la tierra, porque para Él no es nada imposible. ¿No es cierto? Lo que nosotros muchas veces miramos, ¿no es cierto?, humanamente imposible, pero Dios te dice hoy: yo tengo el control de esa prueba, yo tengo el control de esa situación. Si crees en mí, verás mi gloria. Si crees en mí, verás la mano mía manifestarse, aleluya, sobre tu vida. Verás mi gloria, aleluya. Esas cadenas serán rotas. Él te ayudará a poder seguir adelante, porque eres hermoso, eres preciosa para Dios, eres la niña de sus ojos, y Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Él estará contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los mundos. Aleluya. Él es el mismo Dios, creador y soberano. En Él no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha dicho sobre tu vida, Él la va a cumplir. Lo que Él te ha dicho sobre ti, Él la va a cumplir, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Por eso no mires esa prueba, no mires ese horno. Mira quién va en medio de ese horno y te quiere libertar, romper esas cadenas. Estos jóvenes fueron libertados, ¿no es cierto?, en medio de ese proceso, en medio de ese horno. Sus cadenas, ¿no es cierto?, las ataduras que estaban atados, ¿no es cierto?, fueron rotas. Dios tiene el poder para poder romper tus ataduras, para poder sacar todo lo que no le gusta de tu vida, de tu corazón, y poderte dar las fuerzas del búfalo para que puedas seguir adelante, porque clamamos a un Dios grande, un Dios poderoso, creador de los cielos, de la tierra, un Dios soberano, un Dios que está con nosotros, un Dios que no miente, un Dios que no nos deja, que no nos desampara, que está siempre con nosotros, ayudándonos a seguir adelante, a pesar de que muchas veces nosotros humanamente le fallamos, nosotros caímos, aleluya, pero nuevas son cada mañana sus misericordias que Él tiene para tu vida, para nuestras vidas, ¿no es cierto?, y para la humanidad, ¿no es cierto? Dios te bendiga grandemente. He traído
traído el Señor hoy día una palabra de fe, una palabra de fortaleza para tu vida. Puedas creerla a este Dios grande, poderoso, porque Él no te dejará. Él estará contigo en medio de ese horno, en medio de esa aflicción, en medio de ese desierto, y te ayudará, te libertará, te dará las fuerzas que necesitas para poder seguirle cada día. Por eso no te rindas, sigue adelante, sigue marchando, sigue batallando. Mira a Cristo por sobre todas las cosas, míralo a Él, aleluya. El hombre te va a dar vuelta a la espalda, la mujer te va a fallar, pero este Dios grande, poderoso, no te fallará, no te dará vuelta a la espalda, porque aunque padre o madre te fallaran, con todo Jehová te va a recoger. Dios te bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por la palabra de Dios que ha dado en este día, ¿no es cierto? Jueves maravilloso. Amado Rey de Gloria, buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias porque usted ha traído una palabra de fe, Señor, que para usted no hay nada imposible, Señor. Aleluya, así como decían estos jóvenes, mi Dios tiene el poder de librarnos de ese horno de fuego y de tus manos, oh Rey, porque tú tienes poder, Señor, de poder librar nuestras vidas de todo horno, de toda situación, de toda aflicción, de toda angustia, de todo horno de sufrimiento donde esté pasando nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Tu palabra dice, clámame a mí y yo te responderé, Señor. Creemos, Señor, en ti, en tu poder, que para ti, Señor, no es nada imposible, que aquel que cree en ti verá tu gloria manifestada, Señor, aleluya, en su vida, en su corazón, porque para ti no hay nada imposible. Ahora, mi Cristo de la gloria, ¿qué más pedirle, Señor? Sino que sea usted bendiciendo esta palabra, Señor, hoy día, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los que van a escuchar este mensaje, esta palabra. Mi Dios tiene poder de librarnos de tus manos, ¿no es cierto? Y del horno de fuego, oh Rey, ¿no es cierto? Estos jóvenes fueron jóvenes de fe que no doblegaron, ¿no es cierto?, su vida a poder adorar a otros dioses. Ellos se mantuvieron con una fe tan íntegra delante de la presencia del Señor. A pesar de las pruebas, de las amenazas que sufrieron, ellos se mantuvieron firmes, confiando en Jehová. Mantente firme, confiando en Jehová, y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Bendiga este día que ha traído sobre tu vida. Bendiga tu familia, tu hogar, todo este día, en el nombre de Jesús. Amén.